voy a una casa de espiritismo donde la señora que se llama Yamay de Santo me dice que el espíritu que habitaba en esa casa me quería conocer. Yo totalmente incrédulo, decía, no creo en nada de estas cosas. Es más, me cuidaba que no me inviten nada, porque dije, mandan seguramente una droga para que yo pueda ver alguna alucinación. Se comenzó a volver realidad. La señora se comenzó a transformar, los pómulos se comenzaron a poner en punta, las manos se doblaron y comenzó a hablar un hombre. Y André, la voz de una señora mayor, la voz de un hombre muy ronca, muy difícil de imitar. Entonces me dice, te invito a una fiesta de demonios. ¿Una fiesta de demonios? Digo yo, ¿cómo es esto? ¿No? Sí. Que los demonios se divierten, ¿no? Tomándolo más a la broma. Y me dice, sí, ahí vas a conocer a tu cabeza de izquierda. Y digo, ¿y quién es él? Me dice, ¿cómo lo conoces? Como Lucifer, el diablo, Satanás. Llego a la fiesta y estaba... ¿Has visto las películas de terror, no? Siempre lo digo, El Exorcista, Emily Rose. Eso es un cuento de niños. Siempre digo lo mismo, porque realmente es un cuento de niños. Lo que yo vi ese día en esa fiesta, de verdad es complicado. Ajá, contorsionismo, por lo que escuché, personas comiendo. Con los ojos al revés, tomando sangre, ¿no? Entonces, yo veo eso y digo, wow, ¿qué es esto? ¿No? Comencé a conversar con los espíritus de las prostitutas, de los homosexuales, espíritus de las lesbianas, espíritus de... O sea, todos estaban juntos ahí todos en la fiesta. Todos estaban ahí en la fiesta. Se llaman pombagiras ellos. Entro a este cuarto con una túnica, agarro un cuchillo, algo se metió en mí y de pronto es como que tú tengas tus ojos nada más y tus ojos solamente funcionan y tu cuerpo está en automático. Agarro un cuchillo y ¡pum! Le vuelvo la cabeza a la gallina, me comienzo a tomar la sangre como si fuera un vampiro, comienzo a echarme el whisky, le echo sangre y comienzo a tomarme el whisky con sangre y me comienzo a tomar todo el trago y comienzo a hacer el ritual sin yo saber lo que tenía que hacer, porque tenía este espíritu incorporado en mí, porque yo le di autoridad para que entre. Me dio lo que quise, pero a cambio de mi alma y a cambio de vivir atormentado. Porque cuando llegué a Colombia, parecía que había llegado Michael Jackson. A mí no me conocía ni el perro en Colombia, nadie. Llego y tenía escolta de seguridad policial, carro blindado. Y yo decía, ¿qué es esto? Parecía un sueño. De verdad, o sea, decía, ¿qué es esto? Es una locura. Por ejemplo, yo he visto muchas veces personas que agarran el whisky y lo tiran al piso, ¿no? Cuando yo salía en mis supuestamente tiempos. Para la tierra. Para la tierra, ¿no? Para la Pachamama. Tierra, pura mentira, no es para la tierra, eso es para un demonio. O sea, él está haciendo un pacto satánico sin saberlo. Wow. Donde un joven cristiano ayuna, ora, ministerio y todo lo que te puedas imaginar, estaba jugando a PlayStation y de pronto entró un espíritu en él y fue a tocar la puerta de madrugada y quería matar al pastor porque el Satanás le había dicho que esa era la única manera que él termine ese juego. Se ve en las cámaras como una persona se convierte en un perro se convierte en una persona. Entonces se puede ver así o se escucha. No sé si tú has escuchado, has visto de esto también. Sí. Cuéntanos. Es real, sí se puede. Ya el tiempo se le acabó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacar todas sus armas. Justamente por eso, las músicas seculares de hoy en día, aparte de estar pactadas por Satanás, porque se notan por la simbología que aparecen en las manos o la representación de las botas en forma de pezuña de cabra, de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? También te hacen declarar cosas inadecuadas. A ver. No necesitas ser brujo o hechicero para tú estar enlazado en la hechicería o en la brujería. Pasar el huevo, pasar el periódico, pasar el cuy, aparrarte la pitita roja, whatever, todo es hechicería, es brujería. Lo que pasa es que las personas lo ven como una costumbre, es un costumbrismo. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy emocionado de poder verlos a ustedes. Realmente ustedes tal vez no se habrán dado cuenta o habrá pasado días tal vez acá que no subí un video, pero para mí en serio fueron 2 meses que no pasó esto. Ya tuve programas grabados, pero ya estoy feliz de poder estar acá. Pasaron varias cosas, pero muy feliz de que ustedes nos puedan sintonizar. Realmente que estoy muy emocionado por este testimonio. Sé que siempre lo digo, sé que siempre se dice estoy emocionado y todo eso, pero realmente quiero que escuchen ese testimonio, porque realmente cuando yo lo escuché a través de Betel Radio, me impactó y dije, tiene que estar en Restaurados de todas maneras tiene que estar en Restaurados. Pero nada, quiero de frente irnos al grano porque este testimonio tiene bastante que dar y va a ser de mucha bendición. Tenemos acá a un hombre que realmente, como le digo, su testimonio es muy espiritual y no lo digo solamente por decirlo así porque este es un medio cristiano, no, sino realmente es muy espiritual. Esperen, seguro ya habrán visto el tráiler de varias cosas que él habrá dicho,
pero sin duda, a pesar de los dolores, de los golpes, de las ausencias que haya tenido o carencias que haya tenido en sus vidas, como figura paterna tal vez directa, ha podido llevar y actualmente tiene una familia muy bendecida que tengo el agrado de conocer ahí, y realmente que Dios lo está llevando a varias cosas, y este testimonio va a ser de gran bendición. Tenemos acá con ustedes a Cristian Marcial. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga grandemente, igual a toda la audiencia. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo has estado? Todo bien, ahí a full. Como le dije a la gente, realmente que fueron 2 meses que no grabé, pero estamos ya acá listos para la batalla. Realmente que estoy muy feliz de que estés acá. Para los que no saben, él es el esposo de Olinda Castañeda, y realmente que sé que esta entrevista va a dar mucho que hablar. Por el tema que vamos a hablar, y sé que Satanás no lo va a querer compartir. pero acá estamos. Pero está vencido. Exactamente. Cristian, a ver, vamos directo al grano. Ajá, exactamente. Tú, mira, no sé, siempre yo soy de los entrevistados decir parte por parte de su entrevista, pero quiero que tú me cuentes, cuentes a la audiencia, mejor dicho, cómo conociste al Señor. Cuéntanos tu testimonio, porque por lo que tengo entendido, tú fuiste un ateo, no ateo digamos, con profundidad o con conocimiento, sino fuiste un ateo porque estabas molesto de Dios. O sea, correcto, no tenías, ¿cómo se dice? Argumentos. Simplemente era por era corazón. Ateo por corazón, tal cual. Ajá. Cuéntanos tu testimonio, por favor. Bueno, antes que nada, de decir cómo conocí a Dios, te voy a explicar más o menos por qué estaba molesto con Dios. A ver. Yo desde muy niño siempre tuve esa carencia de padre, no entendía por qué Dios me había quitado a mi papá, ¿no? Y todo esto fue en base a una mentira por amor, pero igual trajo muchas consecuencias para mi vida. Esa ausencia hizo que yo no crea en Dios, porque yo decía desde muy chico, tenía 7, 8 años, incluso en el colegio, mi mis de religión le decía, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y con eso estaba cerrado en que era ateo. Era porque no entendía por qué Dios le podía haber quitado a un niño a su papá y hacerlo infeliz de esa manera. Esa era la conclusión, ¿no? Pasé muchas dificultades, ¿no? Muchas carencias, ¿cómo te puedo explicar? Me sentía a un costado de la familia, a un lado. Si bien es cierto, mi mamá y mi tía siempre me dieron mucho amor y muchas cosas materiales, me dieron estudios, me dieron todo, pero faltaba algo siempre, ¿no? Ese es más o menos el por qué estaba molesto con Dios. Uh-huh. Pero mi molestia, después yo la logro entender cuando descubro la realidad, ¿no? A mí Dios me revela muchas cosas, todo lo que ha pasado en mi vida ha sido totalmente sobrenatural con Dios. Y bueno, ahí seguimos, en el transcurso de la entrevista vamos a seguir hablando del tema. Exacto. Cuéntanos tu testimonio, porque, bueno, estamos en el testimonio, pero cuéntanos más a profundidad de cómo fuiste espiritista, ¿no es cierto? Que fuiste a Brasil. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de por qué te fuiste a Brasil o cómo así llegaste. Cuéntanos a esa parte. Yo trabajaba en el medio hace muchos años. Ajá. Y dentro de los países que visité fue Brasil. En Brasil yo seguía siendo ateo, no creía en Dios, no creía en el diablo, mucho menos. No creía en nada en realidad, solamente creía en lo que yo podía hacer. Y voy a una casa de espiritismo donde la señora que se llama Yamay de Santo me dice que el espíritu que habitaba en esa casa me quería conocer. Yo totalmente incrédulo, decía no creo en nada de estas cosas. Es más, me cuidaba que no me inviten nada, porque dije me van a dar seguramente una droga para que yo pueda ver alguna alucinación. Entonces me dice que me quería conocer este espíritu y yo digo, ok, dile que yo lo quiero conocer. Mira mi grado de ego, ¿no? Uh-huh. De soberbia. Dile que yo lo quiero conocer. Y me dijo, ¿estás seguro? Y le digo, sí. Dile que yo lo quiero conocer. Ok, pasa por acá y me llevaron a un cuarto muy pequeño lleno de imágenes de demonios, estatuas, con espadas clavadas en macetas al revés, con cabezas chorreando sangre. Y cuando yo entro a ese cuarto, en vez de sentirme un poco asustado o diciendo qué es esto, me sentí bien. Me sentí como en casa, ¿no? Entonces la señora se siente en un banquito y me dice, ahora el espíritu que habita en esta casa va a entrar en mí y va a hablar contigo. Dije yo, esto es una patraña. Pues, ¿no? De verdad me dio risa. De pronto la señora se comenzó a transformar.
ahí la cosa cambió totalmente porque la perspectiva de pensar que era algo, ¿cómo te puedo explicar? Inventado, se comenzó a volver realidad. La señora se comenzó a transformar, los pómulos se comenzaron a poner en punta, las manos se doblaron y me comenzó a hablar un hombre. Ya no era la voz de una señora mayor, sino era la voz de un hombre muy ronca, muy difícil de imitar, y me dice hola, en otro idioma, en otro país donde nadie me conocía. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás, no? Y me dice, yo te conozco de toda la vida. Y le digo, ¿así? ¿Qué conoces de mí? Yo conozco esto. Y todo lo que me decía era real, pues, o sea, no había nada que sea mentira. Y decía, ok, y ahí me dice, ¿tú te acuerdas cuando pateaste la puerta y le pegaste a tu tío? Era una escena muy puntual porque yo cuando tenía 15 años, fue la primera vez que yo sentí un ataque de ira muy fuerte y entré justamente al cuarto donde vivía mi tío con mi tía, pateando la puerta, y le pegué a mi tío. Y la fuerza que tenía era descomunal. Entonces, él me dijo, ¿te acuerdas de esta escena, no? Y yo le digo, ¿qué? ¿Pero tú cómo sabes eso, no? Me dijo, porque fui yo. Entonces, ahora que entiendo el mundo espiritual, cómo funciona, entiendo que ese espíritu que estaba conmigo en ese momento y me acompañó por muchos años de mi vida, fue el que actuó a mis 15 años. Y él es el que me estaba hablando en ese momento. Entonces ahí comencé a creer, ¿no? Porque definitivamente, si bien es cierto, Satanás es el padre de la mentira, pero la mentira, para que sea constituida, tiene que existir algo de verdad. Porque si no, igualmente no le voy a creer, ¿no? Entonces él tenía que decirme algo real para yo poderle creer. Y le digo, ok, explícame eso, ¿no? No entendía. Y me dice, cada vez que tú tienes un problema o te enfrentas a alguien, yo me paro al frente porque yo siempre te he protegido, yo siempre te he cuidado. Entonces entró en mí de una manera, obviamente, mentirosa, engañosa, pero le creí porque lo que me decía era real. O sea, su base de mentira tenía una base también real y por ende le creí. Sí. Entonces, me quedé impactado con lo que me decía y me dijo, te invito a una fiesta de demonios. Wow. Antes de llegar ahí, ¿cómo era la persona o Satanás? ¿Cómo era físicamente? En ese momento estaba incorporado en una señora. En ese momento era un espíritu, el Satanás. Ajá. Yo puedo conversar con él después. Ahorita te voy a explicar. Pero estaba en la señora todavía y tenía los pómulos deformados, o sea, en punta. Así como en las películas. Blancanieves, algo así. Como en las películas, que he visto que a veces en las películas de terror o de Drácula, ¿no? O algo así, se le ponen los pómulos así como en punta, igual, tal cual. Entonces me dice, te invito a una fiesta de demonios. ¿Una fiesta de demonios? Digo yo, ¿cómo es esto? Que los demonios se divierten, ¿no? Tomándolo más a la broma. Y me dice, sí, ahí vas a conocer a tu cabeza de izquierda. Y le digo, ¿y quién es él? Me dice, ¿cómo lo conoces? ¿Como Lucifer, el diablo, Satanás? Y digo, ¿es real? Claro, me dice, sí, es muy real. Ok, voy a ir. Para esto la fiesta era después de 3 semanas más o menos, y me había olvidado por completo de esta fiesta. Y una voz muy potente me despierta, diciéndome, tienes que ir a la fiesta, pero muy fuerte, en la oreja. Entonces me desperté y tenía que ir a la fiesta, era en una favela. Llego a la fiesta y estaba... ¿Has visto las películas de terror, no? Siempre lo digo, El Exorcista, Emily Rose. Eso es un cuento de niños. Siempre digo lo mismo, porque realmente es un cuento de niños. Lo que yo vi ese día en esa fiesta, de verdad es complicado. Contorsionismo, por lo que escuché, personas vomitando, comiendo. Vomitando con los ojos al revés. ¿No? Comiendo animales, creo también. De todo. Tomando sangre, ¿no? Entonces, yo veo eso y digo, wow, ¿qué es esto, no? Y este espíritu ese día en ese cuarto me dijo que yo me iba a reconocer con esta cabeza izquierda que es Satanás. Estaba en la reunión o la fiesta esta que había demasiada bulla, que estaba la batucada y había unas personas con túnicas negras muy altas. Te hablo de 2 metros para arriba o 2 metros 20 por ahí. Y comencé a conversar con los espíritus de
las prostitutas, de los homosexuales, Wow. espíritus de las lesbianas, espíritus de... O sea, todos estaban etcétera. juntos ahí Todos en la estaban fiesta. ahí en la fiesta. Se llaman pombagiras ellos. Y comenzamos a conversar. Y Wow. la señora decía, no lo toquen, que él no pertenece a nosotros, no lo toquen. Siempre estaba ahí, ¿no? Que nadie me toque. Entonces de pronto sentí algo que me miraba a alguien, y volteo y automáticamente saco una de esas cosas negras, voltea y se comienza a acercar. Y ahí sí sentí un poco de temor. Y era bastante alto, entonces yo solamente agaché la cabeza y se acercó y me dijo lo mismo. ¿Cómo estás? Yo te conozco de toda la vida. Entonces yo ya no, obviamente ya no iba a bromear ni iba a decir ninguna otra cosa. Ujú. Y le digo, ok, ¿y qué tal, no? Y me dice, dime qué es lo que tú quieres y yo te lo doy. Así, a la yugular. Ujú. Y le digo, bueno, quiero fama y fortuna. ¿Solo quieres eso? Digo, sí, porque con esas dos cosas consigo todo lo que yo quiera. Ok, me dijo, pero primero tienes que hacer de nosotros. Mira, es tan astuto Satanás que no me dijo, tienes que hipotecar tu alma, tienes que venderme tu alma. Él no entró por el lado, ¿no? Tienes que darme tal cosa a cambio de. Algo que siempre se dice Sí, así. tienes que ser de nosotros, Ajá. nada más. Me lo dijo muy sutil y uno por desconocimiento, como dice la palabra, que por desconocimiento perece el pueblo, muere el pueblo. Sí. Tal cual me pasó. Entonces dije, ok, y por el afán de tener cosas materiales, Ujú. porque eso es lo que generalmente el ser humano es lo que quiere, ¿no? Caigo en esta situación. Ujú. Al día siguiente o 2 días después, voy a este lugar de nuevo, ya con mi ofrenda, que era una gallina, whisky, champán, escúchame los tragos, ¿eh? Whisky, champán, 7 cigarros y un asentamiento gipanela, que es unas cosas que fariña, farofa y cosas que se tienen que poner en la maceta, Ujú. específicamente. Bueno, entro a este cuarto con una túnica, agarro un cuchillo, algo se metió en mí y de pronto es como que tú tengas tus ojos nada más y tus ojos solamente funcionan y tu cuerpo está en automático. Ujú. Agarro un cuchillo y ¡pum! Le vuelvo la cabeza a la gallina, me comienzo a tomar la sangre como si fuera un vampiro, comienzo a echarme el whisky, le echo sangre y comienzo a tomarme el whisky con sangre y me comienzo a tomar todo el trago y comienzo a hacer el ritual sin yo saber lo que tenía que hacer, porque tenía este espíritu incorporado en mí, porque yo le di autoridad para que entre. Definitivamente, estos espíritus inmundos llegan a tener un control tan grande sobre la persona que la persona ni siquiera sabe lo que hace. Entonces, porque en mis 5 sentidos bien puestos, jamás voy a agarrar, pues cortar la cabeza a un animal, tomarme la sangre y menos echarle sangre al whisky, me lo voy a tomar. Eso definitivamente es espiritual. Y bueno, y comencé a hacer el ritual y cuando salgo de ese lugar, después de haber hecho todo esto, 1, no tenía estragos de haber tomado, ni un poquito. 2, sentí cuando el espíritu se quedó en ese lugar y yo vuelvo a cobrar movilidad de todo mi cuerpo, ¿no? Y digo, ¿qué fue eso? Y la señora me dijo, eso fue tu ritual. Ya Wow. eres de nosotros. Mira, acá hay 2 cosas que quiero explicar bien porque de repente las personas pueden entender que esto es algo gracioso y no lo es. Porque de repente tú en el mundo lo ves, qué bacán, ¿no? Entretenimiento, Qué divertido. algo para pasar el tiempo. Quiero saber, quiero conocer de esto y yo la verdad no se lo recomiendo a nadie. El control que Satanás tiene sobre el mundo es muy grande. Al día siguiente, me llamaron de Colombia y me dijeron, tu contrato está listo, vienes para acá el fin de semana. Oh, pero ya habías postulado así al trabajo o Sí, simplemente. tenía un tiempo esperando y Ya. al día siguiente, pero tengas el nivel de control que tiene Satanás Sí. sobre las personas que son del mundo. Al día siguiente me llaman, tu contrato está listo y ven. Pero ¿qué pasa? Acá hay un detalle. A partir del momento que yo hice ese ritual, yo comencé a ver sombras negras, escuchaba voces, me comenzaron a perturbar. Escuchaba a Cristian, volteaba, no había nadie. Y se me había abierto como que el mundo espiritual, ¿no? Y me sacudían, vivía atormentado. Y atormentado no que necesito tener alguna cosa, no. Atormentado por demonios que me sacudían y que me agarraban o que me levantaban y me tiraban contra el mueble. O sea, cosas fuertes, ¿no? Fuertes. Realmente que. Y
Me dio lo que quise, pero a cambio de mi alma y a cambio de vivir atormentado. Porque cuando llegué a Colombia, parecía que había llegado Michael Jackson. A mí no me conocía ni el perro en Colombia, nadie. Llego y tenía escolta de seguridad policial, carro blindado, camionetas que me seguían. Y yo miraba, en la calle había gente con banderolas. Y yo decía, ¿qué es esto? Parecía un sueño. De verdad, o sea, decía, ¿qué es esto? Esto es una locura. Y me llevaron a un hotel 5 estrellas y me atendían como si yo fuera, pues, la eminencia. Fue lo que pedí. Quiero fama y quiero fortuna, ¿no? Y me llevaron a vivir a una super casa y trabajaba en 2 canales diferentes y así. Pero ¿a costa de qué? La persona dice, qué bacán, quiero probar eso. No. Es a costa de tu alma, es a costa de vivir atormentado. Porque esa parte yo nunca la dije. Yo me acordaba de lo que me decía la señora y tenía que alimentar a los demonios para que no me atormenten. Tenía que darles trago, tirarles trago al piso o poner algún cigarro en una esquina o incluso avenidas para que baje esa tensión demoníaca. Es lo que hacen los cementerios. O sea, en los cementerios siempre se ven copas de cerveza, así, o de vino, y justamente dicen que es para los muertos, pero en sí entonces para Satanás, para los enemigos. Lo que pasa es que las personas hacen muchas cosas por monería y a las finales terminan abriendo puertas y enlazándose y envolviéndose y encadenándose al mundo espiritual, pero demoníaco. Wow. Porque, por ejemplo, yo he visto muchas veces personas que agarran el whisky y lo tiran al piso, ¿no? Cuando yo salía en mis supuestamente tiempos, para la tierra. Para la tierra, ¿no? Para la Pachamama. Tierra, pura mentira, no es para la tierra, eso es para un demonio. O sea, él está haciendo un pacto satánico sin saberlo. Wow. Agarra su whisky, toma. Sí. Toma, y sí, él escucha, porque Satanás no juega a ser Satanás, ¿no? Y los demonios tampoco. Pero las personas creen que eso es gracioso y lo hacen por desconocimiento, ¿no? Pero a las finales van a terminar bastante mal. Normalmente en los cerros, siempre cuando quieren construir o en las casas, edificios grandes, siempre dicen que no, el ritual o para que la tierra supuestamente nos ayude es, no sé, a veces así he escuchado que matan a personas. O ya sabes, o bueno, eso es real, la hoja de coca y todo eso. Eso es real, inclusive en las minas. Las minas. Hay ofrendas de personas que se las come el cerro. No se las come el cerro, en verdad es una ofrenda para el demonio. Wow. Así es. Es que el mundo espiritual es más real amplio de lo que nosotros vemos. El mundo real, esto de acá está bajo la ley de termodinámica, va para deterioro, va para pérdida, va para empeorar. El mundo espiritual no tiene esa ley, el mundo espiritual es eterno. Justo escuché una frase que va a esto, escuché de Miles Monroe, un predicador que yo escucho, y dice, el mundo se creó de lo que no se ve, de Correcto. Lo que ahora se ve, se creó de lo que no se ve, y de lo que ahora se ve, muy pronto no se va a ver, va a ser en vano, y de lo que ahorita no se ve, será eterno. Es correcto. Tal cual. Pero es muy locazo cómo se puede ver, se puede percibir estos rituales o por la hoja de coca o todo esto realmente que es muy impactante. Cuéntanos después qué pasó después de todo eso, del gran... Muy aparte de vivir atormentado, muchos me preguntan, oye, ¿cómo así, no? ¿Conociste de Dios? O sea, ¿qué pasó? ¿Te enfermaste? ¿O no tuviste plata? ¿Tuviste en pérdida total? No, al contrario. Para mí, en mi forma de pensar mundana, me iba súper bien, estaba pues en mi mejor momento. Todo me iba a salir súper bien, todo me salía bien. Pero acá los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y Dios tenía separado ese tiempo para mí, porque cuando yo llego de viaje, yo viajaba muchísimo. Llego de viaje, llegaba generalmente a Lima y no hacía nada porque mi trabajo estaba afuera. Abro mi teléfono y veo en el Facebook un mensaje, que para mí era un mensaje y era una palabra, y lo había colgado mi hermano Charlie. Y dije, qué bonito pensamiento, qué interesante. Le voy a escribir. Y era tardísimo, era como de 1 de la mañana y le escribo y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y me pone, bien, oye, vente para la casa. Perfecto, mañana te caigo. Y me predica. Y cuando me predica, aún así tenía mis dudas de la existencia de Dios, imagínate. El grado de dolor que realmente sentía o tenía, porque ahora lo entiendo. Y me dice, pero ¿por qué no crees? ¿No? O sea, vamos a orar. Y comencé a orar con él y me dijo, mira, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia.
y haz algo. Pregúntale a Dios lo que tú quieres saber. Sé puntual, pregúntale tal cosa. Solo tú lo sabes. Y efectivamente así dice. Fui a la iglesia y le dije, mira Dios, si eres real, háblame. Si tú quieres que yo te crea, háblame. Si no, va a ser en vano. Habiendo vivido el mundo espiritual, ¿no? Y le pregunté 4 cosas puntuales. Y esas 4 cosas puntuales me las respondió. Wow. Esa noche en la iglesia el pastor dijo, dio un mensaje y respondió 4 preguntas. Yo estaba en el piso llorando porque estaba hablándome a mí. Y entre las cosas que me decía es que no me vaya de la tierra que él me había dado, que deje de viajar, porque era parte de las preguntas, que me quede con mis amigos cristianos y que busque de él y que golpee la piedra porque él iba a salir del agua. Y el mensaje fue tan contundente que al día siguiente no podía parar de pensar en eso y me comenzó a hablar una voz. Yo le decía a la voz, yo sé que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero la voz me decía lo que tenía que hacer, me decía que tenía que pedirle perdón a específicas personas, me decía que había cometido muchos errores, me decía un montón de cosas, me comenzó a hablar y yo no sabía qué pasaba porque pensaba que era yo mismo, era en mi entendimiento en ese momento, ¿no? Y lo llamaba a mi amigo y le decía, oye, explícame qué me pasa, ¿no? ¿Qué es esto? Y ahora entiendo pues que era el Espíritu Santo que me estaba redarguyendo, que me estaba diciendo, me estaba guiando, ¿no? Por el camino correcto y que me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Sí. Al poco tiempo de conversión, a los 3 meses a lo mucho, comienzo a tener revelaciones de Dios. Y ahí comienza la verdadera historia, porque el resto es que el Señor lo reprenda, porque eso nunca debió pasar en mi vida. Pero bueno, si Dios lo permitió fue por algo. Amén. Un día estaba ya en enseñanzas de la palabra y el pastor toca una palabra que decía, si tu padre o tu madre te dejaren, así con todo Jehová te recogerá. Entonces esa palabra me cortó muy profundo. Hasta me molestó. Y digo, pero, pastor, digo, si es así esa palabra, entonces, ni siquiera sé por qué dije eso, ¿no? A mí me han mentido toda la vida y mi padre está vivo. Me dijo, pero muy fácil, Cristian. ¿No dices que Dios te está revelando cosas por sueños? Dile que te revele. Mira esa palabra que importante viene a ser. Y así fue. Le digo, Dios, oré en la noche, revélame esto acá, si mi padre está vivo. Y esa noche sueño que estaba predicando en un lugar que había muchas personas, había un mar de personas, y termino de predicar, volteo y había un viejito que se acercaba. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy tu padre. Y yo, en mi sueño, pues, hasta ahora recuerdo esa sensación. ¿Qué? ¿Y dónde has estado? Le digo, aquí. Yo he estado aquí. ¿Pero dónde? Aquí. Y me desperté. Wow. Ahora entiendo que fue Dios el que me habló. Totalmente. Y me quedé tan impactado que no podía hacer mis cosas. O sea, que yo manejaba y decía, Dios, por favor, dime qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, háblame porque me siento afligido. No conocía cómo sacarme esa carga, todavía era un bebé en la palabra. Uh-huh. Y me dice, busca a tal persona. Y yo manejaba y le hablaba con él, le decía, ok, por obediencia voy, pero no sé que no tiene nada que ver, pero bueno, voy, busco a la persona y le digo, mira, Dios ha hablado conmigo, me parecía que estaba loco, Dios ha hablado conmigo y me ha dicho que mi padre está vivo. Su cara fue como que, ¿y esto qué pasó, no? Y me dice, pregúntame lo que me quieras preguntar y yo te voy a responder. Desde ahí yo dije, acá hay gato encerrado. Entonces cuando le iba a decir qué sabe de mi papá o cualquier otra pregunta referente a mi padre, mi boca se cambia sola y le pregunto, ¿mi mamá es mi mamá? O sea, yo me quedé impactado de la pregunta que yo mismo había hecho. Y me dice, no. Y yo me quedo, ¿qué? No, eres adoptado. Wow. 38 años. Me descuadró, o sea, me quedé totalmente descuadrado, pero entendí algo. En ese momento dije, entendí por qué había pasado todo eso en mi vida, ¿no? Por qué siempre habían diferencias, por qué esas cosas dentro de la familia. Entendí todo. O sea, fue como entró en mi entendimiento. Ah, sí, ya, entendí. Pero no lo asimilé en ese momento de esa manera, no, simplemente estaba en nulo, estaba en blanco. Entonces me fui, llamé al pastor, le dije, pastor, ha pasado esto, Dios ya me reveló. ¿Qué te dijo? Que soy adoptado. ¿Qué? Me dijo, ¿cómo es eso? Y le comienzo a explicar y wow, me dijo, increíble. Entonces, al día siguiente, comienza otra parte de
del testimonio, porque Sí. ya estaba enterado de la realidad y ahora tenía que enterarme más cosas. Dios me quería decir más cosas. Ujú. Y estaba manejando, me acuerdo que estaba en el cruce de Ayacucho con Tomás Marzando y de Ok. pronto veo una imagen a colores que se aparece así delante mío. Y dije, ¿esto qué fue, no? Y de pronto, me comenzaron a caer todas a colores, todo, y comenzó mi vida para atrás. Dije, me voy a morir. Un flashback así, Claro, todo me voy a morir, retrocediendo, como dije, las porque películas sí, así, tal generalmente cual, uno dice pa. que uno se va a morir cuando comienza a pasar eso. Sí. Y ya Dios me estaba revelando todo lo que había pasado en mi vida hasta mis 3 años. Wow. Que había O sea, te entrado, acordaste de o sea, todo, de me todo. comenzó a Como llevar para atrás. pero en Todo primera colores, ¿eh? persona así o como si fuera una cámara así, o sea, como No, en primera persona. primera persona. En primera persona, todo, o sea, vi mis manos cuando hacía un tarrito que era para mi papá, cuando O sea, tenía todo el en el subconsciente, todo lo que nido, te habías me comenzó, acordado todo. sí, tal cual. Lo que pasa es que hasta con un tema importante, que es el Ajá. subconsciente, ¿no? Sí. El inconsciente, el subconsciente, que viene a ser Ajá. la psique. Ajá. En Uno, verdad, lo que eso uno es se el alma. acuerda, lo que. Claro, Ajá. ese es el alma en realidad, porque ahí se Ujú. guardan todos los pensamientos, todos los sentimientos, todo está guardado ahí. Tus dolores, es Ujú. más, por eso están las heridas en el alma. Entonces, lo que yo tenía, el alma herida, bien herida, ¿no? Y para mí, Dios solamente me mostró la primera porción de la torta, que era cuando hacía con mis manitos en el nido, un tarrito, que hasta ahora me acuerdo que le puse un jabón y se lo quise dar a mi tío, que era el hermano de mi mamá. Y mi tío no lo quiso aceptar. Ahí entró la primera, no la primera, porque después descubrí que tengo más, una de las heridas que tenía, que era el rechazo. Ujú. Y cuando yo le entrego esto, mi mamá hizo un gesto, como que no quería, ¿no? Le hizo un gesto para que lo acepte, lo aceptó, y yo me fui a mi cuarto. Cuando regreso, mira, tenía 3 años, más o menos estaba en nido. Sí. Cuando regreso, fue, pero un shock, porque hasta ahora me acuerdo esa escena. Y entré en cólera, ¿no? Y me fui a mi cuarto, lloraba, pero no sabía qué me pasaba. Una criatura. Y bueno, para no andar mucho en ese tema del tarrito, yo me comienzo a mostrar esas cosas, ¿no? Y ahí me demuestra que había entrado ese espíritu de ira. Y así un montón de cosas más. Luego, comencé a pedir bautismo del Espíritu Santo, comencé a pedirle a Dios, quiero, como niño caprichoso. Ajá. Quiero. Sí, entiendo. Yo también pasé Y un por día llega un amigo de la nada y me dice, oye, vengo a buscarte para invitarte a un encuentro con Dios. Y lo que es eso, ¿no? Ahí generalmente recibes el bautismo del Espíritu Santo. Lloraba, porque Dios estaba escuchándome. Sí. Entonces le cuento a mi pastor de nuevo. Y le digo, pastor, me ha pasado esto. Me dijo, pero Cristian, ahora que ya sabes la verdad, no puedes ir en mentira. Porque estás, de una u otra manera, también estás mintiendo. Ujú. Estás ocultando una mentira. Tienes que ir a decirle la verdad a tus mamás. Qué complicado. Qué difícil. La decisión fue muy difícil. Me acuerdo que el mismo día que tenía que ir a decirle a mi mamá y a mi tía que ya sabía la verdad, baja el Espíritu Santo, una chica que trabajaba antes conmigo, se llama Ujú. Hilda, que es cristiana, y me comienza a hablar en lenguas. Sí. Y me comienza a hablar en lenguas y yo escuchaba y entendía todo lo que me decía. Dios me estaba resonando. ¿Cómo vas a ir? Es en mi tiempo, no en el tuyo, no es cuando tú lo digas. Y entendí. Y entendí totalmente, ¿no? Y dije, bueno, será en tu tiempo. Y no fui. Voy a este encuentro con Dios y ahí fue cuando sí sentí la verdadera presencia del Señor. Fue una cosa impresionante. O sea, éramos 117 personas. Y el pastor dice así, hay una persona aquí que nunca ha tenido el abrazo y el cariño de sus padres. Dice Dios, si los puedes perdonar, que Él es tu padre, que Él te ama, que Él siempre ha estado contigo y que así tu padre y tu madre te dejaren, así con todo, no te recogerá. La misma palabra que a mí me cortó fue la misma palabra que Él utilizó para yo caerme al piso, pero no te imaginas cómo. Y sentí algo que es indescriptible realmente. Se acercó un chico también, me levanta y me dice, recibe este abrazo de parte del Señor Jesús. Dice si los puedes perdonar. Wow. Y yo dije, sí, los perdono. Yo, hermano, sentí como algo salió en mi pecho que sí es una explosión. Impresionante fue. Volví a caer al piso y lloraba. Y no paraba de llorar porque sentía como mi corazón se comenzaba a hacer un poco más blando.
porque en el interín de mis años mi corazón estaba duro, bien duro. Y así muchas cosas más, ¿no? De ahí Dios me ha revelado, me reveló cómo tenía que decirle a través de quién también, mandarles el mensaje a mi mamá y a mi tía, porque me hizo soñar con una tía que se acercaba hacia mí y yo en el carro le decía que tenía que pedirle perdón a Dios, mi mamá y mi tía, y a ella también, etcétera, etcétera. Tal cual sucedió en la vida real. Estaba conversando con mi vecino y de pronto veo a mi tía, veo el carro, veo la escena y digo, mi sueño. Ok, es el momento. Hola tía, ¿cómo estás? No sé qué. Sube tía, que tengo un mensaje de Dios para ti. Entonces mi tía sube al carro y le digo, tía, mira, tengo un mensaje de Dios para ti ay, qué bonito, ¿qué quiere decirme Dios? Lo que pasa es que Dios ya me reveló que soy adoptado. Su cara fue como Pensaba que iba a ser algo de salvos, así, pero... Un golpe fue eso, ¿no? Sí. ¿Qué? Eso es mentira, me dijo. Digo, o sea, tú me estás diciendo que Dios es mentiroso. Wow. Su cara fue como que no sabía qué hacer y me dijo, Dios es un chismoso. Fue muy graciosa su respuesta. Me dijo, Dios es un chismoso. Pero es imposible que te enteres, Cristian. No hay forma, no hay papeles de adopción. Mi madre original tenía más o menos 14, 15 años. Se bajó de la camilla y se fue. Quien me firmó fue mi madre adoptiva, o sea, mi mamá. Ella fue la que me firmó. Ni el mejor abogado de la tierra hubiese podido descubrir la realidad. Pero bueno, ante Dios no hay nadie, ¿no? Y me dijo, tu mamá incluso había comprado una tumba. Imagínate, ¿eh? El grado de la mentira. ¿Qué? Le digo, sí, tanto sí. Me dijo, sí. Mira, si tú te hubieses descubierto la verdad, tu mamá te iba a llevar al cementerio y te iba a enseñar, mira, acá está tu papá. Wow. Y dije, wow, qué increíble. Ella estaba impactada de lo que Dios me había revelado. Uh-huh. Y así, sucesivamente, muchas cosas que me quedaría días contándote todas las cosas sobrenaturales que he vivido con Dios, ¿no? Hasta cuando me dijo que le diga a mis hijos, cuando le pedí que me dé la seguridad, o sea, mejor dicho, la certeza, la aprobación, cuando conocí a mi esposa, Olinda. Uh-huh. Para mí esa parte fue bastante densa porque estaba yo como que aceptará a Cristo, Sí. no aceptará, aceptará, no aceptará. No. Y para mí fue la confirmación de mi matrimonio y un montón de cosas más que de verdad son locura para el hombre. Sí, totalmente. O sea, para poner en contexto un poco tal vez la gente que tal vez no ha escuchado, Olinda cuando tú la conociste no era cristiana, No. Todavía no había conocido al Señor, pero justamente como dices, querías esa confirmación para saber si realmente era de Dios esa relación o no, y poco a poco Sí, iba, es que yo le pedí le confirmación predicaste también a ella. Sí, Uh-huh. Dios me dijo que le diga mi testimonio en 3 partes. Uh-huh. Y fueron en 3 días diferentes. Y también fue, ¿cómo te puedo explicar? Un amor muy, me parecía de niños. No, yo ya no podía ni siquiera tocarla. Nada, nos despedíamos así. Porque era algo muy, muy santo. muy sano, muy de niño, ¿no? Uh-huh. Muy inocente. Y también eso fue locura. Sí. Totalmente locura. Totalmente. Bueno, queremos ya avanzar con los temas porque hay bastantes puntos que tocar realmente. Así que tranquilo, gente, vamos a ir punto por punto. Sé que hay bastantes cosas que ahí tal vez él dejó al aire que queremos profundizar. Y nada, realmente que hay bastantes cosas que tocar. Y para esto, ¿me dijiste cómo era Satanás, creo, o no? Aspecto físico. No te llegué a decir eso. Cuando yo levanto la mirada, esta cosa gigante, negra, era una mujer. Una mujer. Pero no es que Satanás sea mujer. Ajá, lo que pasa es que Satanás también es un espíritu. Sí. Es asexual. Es como, no como tiene sexo. Es un ángel. Claro, es un ángel caído. No tiene sexo. Pero estaba incorporado en esta mujer. Sí. Y de verdad, cuando yo hablaba con este ente, con Satanás, yo estaba hablando con un hombre. Y no era un hombre, era una mujer. Entonces, ahí me di cuenta que estaba incorporado, ¿no? Su voz era normal, así. Era muy galán. Galán. Te hablaba muy... pícaro, por decirlo así. Muy o formal, ¿no? Sí, te hablaba con mucho formalismo, ¿no? Mucho glamour, así te hablaba. Dime lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Así que, ¿me entiendes? ¿No? Ajá, sí.
Exacto. Más o menos así era su entonada. Sí. Bueno, vamos ahí a las preguntas. Justamente en Betel dijiste algo que me pareció curioso y justamente con lo que está pasando ahorita en Venezuela, en lo que se está viendo en los países, es muy resaltante tocar este tema de que dijiste que hay, y en la Biblia se dice también obviamente que hay influencia en los gobiernos, en los líderes, que hay potestades, huéspedes, obviamente eso podemos encontrar, pero cuéntanos más a profundidad porque tú ahí dijiste que también por qué tal vez el presidente cambia su forma de ser, Sí. cambia, o sea, se le ve muy diferente cuando llega que no. No sé, cuéntanos a más profundidad eso. Mira, en Efesios nos describe perfectamente que estamos gobernados, o sea, en la parte de la tierra, por entidades, ¿no? Estamos hablando de los principados, potestades, gobernadores de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Arriba está Satanás, ¿no? Sí. Bueno, y obviamente sobre todas las cosas está Dios. Uh-huh. Estamos hablando del lado espiritual maligno. Cuando un presidente, los principados generalmente se encuentran en los gobiernos. Si bien es cierto, en Romanos nos describe una parte, en Timoteo también nos describe, pero los gobernantes, al no ser hijos de Dios, sino ser hijos del otro, a la hora que ellos entran de repente con las mejores voluntades o la mejor campaña o el mejor todo, a la hora que entra el poder, eso que está en ese lugar, que viene a ser el principado, toma posesión de él, del control que ejercen sobre el gobierno. Sí. ¿No? Estamos hablando de muchas cosas. Coimas, corrupción, robo, etc. Entonces comienza a entrar a esa paleta, a esa secuencia, a ese formato que ya está estipulado espiritualmente. Vemos algo muy diferente, por ejemplo, con Bukele. Sí. Bukele es cristiano. Entonces, él ejerce hay más prosperidad, bajo las leyes de Dios. Porque él es su líder en ese momento es Dios. Sí. No es Satanás. En cambio, los gobernantes, que no están bajo el régimen de Dios, van a entrar al régimen del otro lado. Y es ahí donde entra un principado. En las potestades también están en las estatuas, en diferentes imágenes que vemos en las calles. Y ellos son las encargadas de poner a estas huestes en diferentes sectores, ¿no? Como por ejemplo, pueden entrar también al Congreso, pueden entrar a los municipios. Por eso es que todos los gobernantes que no se rigen bajo las leyes de Dios terminan de una u otra manera cambiando esa forma de ser. Y cuando salen del poder, dicen, oye, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro? Y la persona queda totalmente desconocida ante las personas que incluso la conocen. ¿Son estatuas, dijiste? Sí. ¿Cómo así? O sea, ¿estatuas como nosotros vemos o cómo así? De verdad quieres que profundizo. Sin problema. Bueno, si es muy las profundo. Las potestades están generalmente en los barrios o en diferentes lugares porque las autoridades, por ejemplo, que están en los municipios, colocan, por ejemplo, de repente una estatua. Sí. O colocan una imagen. De un santo. De un santo, etcétera, ¿no? Porque justamente ahí es donde entra la potestad. Y esa potestad rige en ese lugar. Es por eso que se siente diferente, o sea, se siente diferente cuando tú vas a Callao o a Miraflores. No sé si te has dado cuenta o que, La Molina, se siente o La Victoria, ¿no? Ajá. Entonces tú ves diferentes lugares. Y mientras más idolatría, para hacerlo más claro, existe en el lugar, peor es. Porque tienen más autoridad. Y así funciona. Wow, tal vez las personas, los alcaldes, no saben esto o lo ponen porque se ve bonito supuestamente, pero realmente están abriendo una puerta sin querer. Claro, lo que pasa es que ahí hay un gobernador de las tinieblas también, de este siglo. El gobernador de las tinieblas está rondando la alcaldía. Entonces hace que ese gobernador, ese espíritu gobernador, mete a la potestad y hacen que pongan una potestad. Es un ejército muy organizado. Entonces, o sea, esto ya es algo que ahorita se me ocurrió, no estaba ahí en ¿cómo se llama? En nuestra lista, pero ¿tú consideras o es importante que se levante un líder cristiano para... Por supuesto. Para, ¿cómo se llama? Para que pueda contrarrestar. Porque hay muchas personas que tal vez piensan que
estar en cargos altos es en contra de Dios o no va en contra de la Biblia, pero en la Biblia se encuentra a David, a varios más que fueron levantados por Dios para poder crecer. Cuéntanos, o sea, o a las personas que quieren ser alcaldes, gobernadores, presidente, por ejemplo, la congresista Aguayo, Muñante, que están ahí al poder, no han permitido que leyes como el aborto puedan suceder. No sé. Pero gracias a Dios tenemos a esos gobernantes ahí, porque Dios los ha puesto ahí. Soldados ocultos. Exactamente, Dios los ha puesto por alguna razón. Sí. Porque imagínate qué sería de nosotros, pues, ¿no? Si ya comenzamos a permitir que venga el aborto, los matrimonios que no son del mismo sexo, y etcétera, etcétera, el país comenzaría a caer cada vez más. Porque nosotros vivimos, tenemos un legado, por decirlo así, ¿no? Que nos trae de los incas, que todo es idolatría, full idolatría. Entonces, ¿quién quieres que gobierne ahí? Sí, Satanás. Con toda la autoridad, ¿no? Con todo. Es algo curioso porque justamente algo que me llama la atención es que antes en el Antiguo Testamento se puede ver varias personas que derrumbaron altares como Baal y todo eso que Dios le mandó. Y yo decía, y ahora en el Nuevo Testamento nosotros, después del Nuevo Pacto, no se ve mucho eso de destruir altares como tal, pero se puede ver que a través de estando en cargos políticos tú destruyes altares porque justamente pasa con eso. Como tú dices, ser alcalde, presidente, vas en contra del plan del enemigo y al hacer eso está destruyendo altares. Claro, que Dios nos ha dado potestad para poder hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza de maldad, y dice también la palabra que nada nos va a dañar a nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponen en cargos políticos, definitivamente vamos a hacer como que un granito dentro de esa plaza para poder hacer que la ley de Dios se respete. Porque esa es la intención de Dios. Pero si Dios permite también que entren gobernantes es porque al pueblo también le toca algo. Una cosa más para cerrar con esto. En la palabra dice que el reino de Dios es como la levadura con harina. Y la levadura, como podemos ver, como sabemos, es pequeña, delgadita, se pone poquito a la harina, pero ¿qué pasa? Se infla. Cuando se fermenta, crece. Y lo mismo nosotros debemos hacer. Tal vez seamos poquitos, tal vez en el Congreso sean pocos a comparación, pero de un momento a otro la gente no se va a dar cuenta que ya creceremos, seremos Correcto. más. Los hijos de Dios, hay una palabra en 1 Timoteo 2:1-2 que dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia a todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Justamente es lo que Dios nos pide a nosotros los hijos, que no estamos en el gobierno, que roguemos al Padre para que estas personas puedan conocer de Dios, o que pueda entrar un gobernante conforme a las leyes de Dios para que nos puedan ayudar, ¿no? Exacto. Y pueda cambiar esta historia. Sí. Bueno, ya hay que pasar de tema ahí para poder avanzar en esto. De pequeño, bueno, en tu testimonio dijiste que hay una parte que decías que rompiste una puerta, creo, no me acuerdo, Sí. o rompiste una puerta de una fuerza extraordinaria, algo que ni tú sabes cómo llegó esa fuerza. Hay muchos jóvenes que se pueden ver que, no sé, ¿tú cómo ves esa parte si también contrastas con la realidad de muchos jóvenes, que hay muchos espíritus que se meten o por heridas, temores, abren puertas a más cosas? ¿Tú cómo ves esa parte de que si hay principados de parte de las calles que están entrando en la vida de los jóvenes para hacer maldades, muertes? No sé, ¿cómo tú lo ves eso? Bueno, ahí están las huestes espirituales de maldad, ¿no? Que son los demonios de menor rango, no deja de ser demonios, ¿no? Sí. Pues son de menor rango. Está el espíritu, pues, de borrachera, ¿no? Alcoholismo, de drogas, de vandalismo, de robo, sicariato, o sea, que viene a ser de muerte, etcétera, etcétera, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Pues son una gran cantidad de espíritus. Pero esto se debe por varios factores, a las heridas que puede haber tenido la persona, ¿no? ¿Qué tan herido ha sido ese niño? Porque el niño al final desde que es niño no tiene la culpa de haber nacido, no tiene la culpa de ser herido de esa magnitud, pero esto es una iniquidad que viene papá así, ¿no? Hijo así, nieto así, ¿no? De repente, ¿me entiendes, no? O sea, borracho,
adúltero, 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 sicario, 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 ladrón, 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 y así sucesivamente. Eso es iniquidad. El espíritu inmundo tiene que tener autoridad para hacer eso. Si el joven, que ya pierde cobertura, deja de ser niño y pierde ya la cobertura de Dios, abre puertas a este mundo espiritual, definitivamente Satanás va a entrar con todo y va a tener toda la autoridad para que él haga lo que le plazca, desde las drogas, alcohol, hasta ser un delincuente. Ok, perfecto. Se ve eso mucho en las calles y realmente que hay una, o sea, no solamente es algo, como se dice, natural o como muchos piensan, sino también va de la mano de lo espiritual. Sí. Vamos avanzando un poco más adelante ya del propósito del hombre, casi para el final, para que no nos gane el tiempo más que todo. Vamos avanzando. Se dice, o sea, yo escuché testimonios en YouTube, siempre me ha gustado esto de lo paranormal, antes de conocer a Cristo y todo eso, se dice que los espiritistas no pueden tocar a los verdaderos cristianos, no pueden hacer herir así. No sé si tú has escuchado de eso, que obviamente es cierto, pero de tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? O si después has escuchado esos testimonios. A ver, eso va a depender mucho del corazón de la persona. ¿Okay? Definitivamente un verdadero cristiano pasa por cosas también. No es que una vez que tú recibes a Cristo y te sometes a Dios, estás, wow, ¿no? Como corderito por la calle, ¿no? No Sí. funciona así tampoco. ¿Cómo lo explico para que no suene tan fuerte? Dilo, ¿no? Ya. Sí te puede tocar dependiendo de lo que el cristiano tenga todavía en su corazón. Te lo digo por experiencia propia y porque he visto, hay un testimonio incluso de la congregación donde yo estoy, donde un joven cristiano ayuna, ora, ministerio y todo lo que te puedas imaginar, estaba jugando a PlayStation. Y de pronto entró un espíritu en él y fue a tocar la puerta de madrugada y quería matar al pastor. Porque el Satanás le había dicho que esa era la única manera que él termine ese juego. Wow. O sea, más o menos para que se entienda, ¿no? Por dónde quiero ir. Le dio autoridad a Satanás. Ese es el tema. Le dio autoridad. Una diferencia bien grande entre las personas del mundo, así suene un poco raro lo que digo, y los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que están siendo observados por Satanás. Las personas del mundo no, porque Dios las tiene. ¿Tú crees que Satanás está preocupado por alguien que está bajo un puente, en drogas? No le interesa porque ya lo tiene. Quien le interesa son las almas de los hijos de Dios. Por ende, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que hacemos. Concupiscencia de los ojos, por ejemplo, ¿no? Este chico utilizó un juego que para cualquier persona es un juego normal y a través de ese juego ingresó a una hueste. Y por eso digo, hay que tener mucho cuidado. O sea, sí te puede tocar. Sí te puede tocar. Es un tema bastante profundo porque, por ejemplo, en mi caso, me visitaba este espíritu de ira mezclado con artes marciales. Ya no es, obviamente, lo que yo era antes, porque yo antes en el mundo era totalmente diferente. Yo soy una nueva criatura, pero no significa que ese espíritu no te ataque o que no te esté rondando, ¿no? Recordemos lo que dice la palabra, que cuando un espíritu inmundo sale de su casa y regresa a su casa y la ve limpia pero vacía, 7 veces más bien. Tiene 7 peores, ¿no? Pero uno tiene que estar, después de estar en los pies de Cristo, en constante comunicación, en comunión con Dios, para que esta hueste no regrese con esos 7 peores. Porque si no, el estado va a ser peor. Y estamos hablando de uno. Y si sacan 2, 3, 4, 5, 6, 7 espíritus, porque yo he pasado por expulsión demoníaca. Y te puedo decir que me han sacado, creo que he pasado por 6, 7 expulsiones demoníacas. Wow. Entonces, imagínate que regresen. No van a ser 7. Van a ser más. Van a ser más. Peores todavía. Y peores que la primera. Ajá. Entonces, no, gracias, ahí estoy bien. Pero para responder rápidamente esa pregunta, mira, vamos a ver qué dice Hebreos 5, 12, 15. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. A eso yo me refería, ¿no? Mucho depende del corazón. No va a ser que dentro del corazón tengas una raíz de amargura que no la conoces, y con esa autoridad
venga Satanás a estar tocándote la puerta. Sí. Es muy profundo esto, Sí. justamente por lo que dices ahí de qué es lo que está en tu corazón, porque muchas veces creemos que Dios está totalmente y hay algo oculto o algo que lo normalizamos como bien, como por ejemplo el caso del chico que tal vez, obviamente él está introducido totalmente al ministerio, pero digamos que tenía ese espacio abierto en su corazón sobre los videojuegos, que tal vez él lo veía normal. Obviamente no decimos que todos los que juegan videojuegos Claro. o cualquier juego va a No. tener eso. No, simplemente es porque él tal vez en su corazón estaba el videojuego más primero y él no se había dado cuenta. Este tema de las raíces de amargura del Ujú. corazón es un tema muy profundo, ¿no? Hay enseñanzas en base a esto. Sí. Por ejemplo, la raíz de amargura que yo tenía, que venía desde el vientre de mi madre, porque no creo que yo le pregunte, oye, ¿tú te acuerdas cuando estás en el vientre de tu mamá? No creo que alguien diga, sí, yo me acuerdo. Imposible. Desde el vientre de mi madre era de aborto. Entonces mi madre me quiso abortar. Entonces, esa raíz era una raíz que a mí lo mostró Dios en un sueño también, era una raíz prehistórica, pero esa raíz le dio autoridad a Satanás para poder tocarme la puerta Sí. en varias oportunidades. Entonces sí te pueden tocar dependiendo de... Sí, totalmente. Por eso justamente va esta pregunta, porque yo sé que sí nos puede tocar, pero siempre y cuando a qué le estemos dando prioridad en nuestros corazones. Algo que yo vi en internet cuando yo era curioso, el Elmer Curioso 2020, 2019, se veía o se escuchaba también sobre las transformaciones espirituales, cómo las personas se convertían en animales sin personas. Inclusive Sí. hay un video, lo voy a poner acá, seguro está saliendo, que en no sé qué país, Chile, si mal lo recuerdo, no sé, se ve en las cámaras como una persona se convierte en un perro se convierte en una persona. Entonces se puede ver así o se escucha. No sé si tú has escuchado, has visto de esto también. Sí. Cuéntanos. Es real, sí se puede. O sea, definitivamente hay... ¿Son entes o son personas como tal? Son personas que están pactadas. O sea, hay pacto satánico, hay pacto bien profundo, porque los pactos tienen también niveles, ¿no? Hay niveles que comen niños, toman sangre de niños, etcétera, etcétera. Es un brujo pactado o una persona que ha hecho un pacto con el diablo para poder conseguir lo que estás viendo. Hay brujos incluso que se pueden convertir en animales, como un gato. La diferencia es que el gato no tiene los ojos felinos, tiene los ojos humanos. Entonces, si alguna vez un brujo va a la casa de una persona porque le quiere hacer daño, lo van a identificar porque los ojos son de un ser humano, no son de gato. Entonces, sí existe, sí es real eso. Es totalmente real. Wow. Eso realmente que siempre tuve eso en mi mente de ¿será real o no por todo lo que se ve? Mira, yo conocí una vez un brujo. Ya. Hace muchos años. Este hombre, cada vez que quería hacer daño a una persona, se metía a un toro. O sea, abría un toro, se metía al toro, pernoctaba toda la noche dentro del toro, comiéndose las vísceras y tomándose la sangre del toro, mientras que el demonio hacía sus fechorías en otro lado junto con él. Ah, o sea, él mientras estaba oculto, o sea, él metido dentro del toro. Metido. Dentro del toro. Ajá. Comiéndose las vísceras, alimentando al demonio, él hacía sus fechorías. Wow. Totalmente. Obviamente yo sé que la gente en los comentarios está poniendo esta es incredulidad, que no es posible, mucha religión, todo eso. Pero es que hasta acá no entramos en religiosidad, estamos hablando del mundo. Y ni siquiera espiritual. citamos la Biblia, nada. O sea, es algo testimonio donde se ve, obviamente hay contraste con la Biblia, pero es algo que se puede ver. Es que todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia, todo obviamente. Está en la Biblia. Pero ahorita justamente como estoy diciendo que no estamos citando tal vez ahorita tanto, pero se ve y estamos advirtiendo a las personas para que tengan cuidado más que todo. Y justamente lo que está diciendo sobre las películas de terror que son reales, o mejor dicho, son menos todavía. Ahí vamos, vamos a entrar a una partecita. A ver. Las películas de terror. Vamos. Las películas de terror, yo entendí cuando estuve en Brasil que todo lo que yo vi, o sea, mejor dicho, todas las películas de terror que yo conozco o conocía, estaban hechas en base a una realidad. Drácula. ¿Toma sangre o no toma sangre? ¿Tomé yo sangre o no? Sí. Y ahí,
Emily Rose, ¿no? La posesión demoníaca, las expulsiones, todo lo que yo he visto es real. Yo los he visto en películas de ciencia ficción. Y esas películas abren puertas a las personas que les gusta ver películas de terror. Escuchen. Usted está abriendo simplemente un portal, una puerta para que Satanás entre a su vida, entre a su familia, entre a su casa. Suena muy bonito. Ay, vamos a ver una película de terror. No es tan así como suena. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve. Porque la película de terror, el único fin que tiene es tomar a la persona y enlazar a la persona para que Satanás tenga autoridad sobre tu vida y sobre tu familia. Sí, hay que tener cuidado con lo que se ve o por lo que dejamos ver. Y si eres cristiano, no, más, peor todavía. El cristiano está prohibido de ver películas de terror. No puede ver películas de terror. Porque, ya, como te expliqué en un comienzo, para limpiar. Satanás busca a los hijos de Dios, no a los que ya tiene. Busca a los hijos de Dios. Sí. Hay personas que bueno, por lo que me estás contando, que hay personas que cuando tienen un pacto con diablo, con Satanás, hay otros que tienen el pacto como si más grande o más profundo su pacto a comparación que tú has tenido. ¿Cómo una persona puede ser libre de un pacto o que ha experimentado eso? ¿Cómo poder romper? ¿Cómo encontrar la libertad? Tiene que haber una autoridad mayor, que es Dios. Wow. Sin autoridad mayor no hay forma. Y es a mí un pastor me dijo hace poco que impresionante cómo había podido salir de ese mundo. Porque generalmente Satanás no lo suelta así nomás. Pero Dios tuvo misericordia conmigo. Y hay una palabra que nosotros tenemos que someternos a Dios, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Me sometí a Él. Y sobre todo creer en Dios. Si tú tienes fe, yo creo que esa es la principal fuente de poder salir de ese mundo, de tener fe en que Dios ya te limpió, creer rotundamente que Jesús ya te liberó de esas cadenas. Porque sí es un tema bastante complicado. De verdad. Es bien fuerte. Siempre, este es para mí un tema nuevo porque no conocía a profundidad. Como te digo, yo solamente leo, busco, como he escuchado testimonio de personas, pero escucharlo así directamente es un panorama amplio. Créeme que después de esto quiero buscar más, pero obviamente siempre con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, pero realmente que es impactante cómo está haciendo. La gente lo puede menospreciar, lo puede ver como un simple entretenimiento, pero se puede ver como en el mundo, se puede ver, por ejemplo, los Juegos Olímpicos o los artistas que en los conciertos hacen, por ejemplo, Sam Smith, creo que se llama, o Bad Bunny, como en sus conciertos se puede ver que a los ojos humanos se puede ver simplemente diversión, luces de colores, escenografía, como se dice, arte o marketing, supuestamente, pero hay un mundo detrás que no puedes hablar sobre el mundo del entretenimiento de ahora, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, de las músicas seculares, de los conciertos. A ver, ya, vamos por partes. Por los mundos olímpicos. A ver, vamos. Ya. La palabra en 1 Juan 4:4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que habita en vosotros el que está en el mundo. Y hay otra parte que dice que nosotros, o mejor dicho, que el mundo se va a burlar de Jesús, ¿no? Eso es lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos, se ha burlado de él, ¿no es cierto? Sí. Hace una burla, ¿cómo te puedo explicar? Atroz, ¿no? En la última cena, no sé si te has percibido que sí. Este Jesús. Exacto, justamente entre paréntesis. Hombre, tenía vagina y un montón de cosas, ¿no? Sí. Supuestamente era de una pintura después dijeron que era una pintura de otro tipo de pintura, pero nosotros sabemos que pueden decir o se pueden excusar tal vez de que haya sido de otra pintura, una inspiración, pero es muy notable. Sí. O sea, tú no puedes decir de que ya es una pintura, pero, o sea, después ver lo o sea, la intención más que todo de que es burlarse. Es burlarse. Por supuesto, en Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Es que el mundo aborrece a Jesucristo. El mundo que está
regido por Satanás, aborrece a Dios. Porque no son de Dios. Son de su padre el diablo, como le dijo a los fariseos. Sí. Que ellos son de vuestro padre el diablo porque las cosas de este mundo hacen. Y es así. Ahí está, simplemente es la burla hacia Jesús, ¿no? Algo que escuché de las palabras que siempre en ese tiempo, en ese entonces, que fue hace unas semanas, decían era que justamente compartía esa opinión de es triste, pero no es sorprendente, porque obviamente son del mundo y obviamente no va a haber Lo que amor. pasa es que Satanás está en su último tiempo, ¿no? Y justamente ahí vamos a entrar en el tema de los conciertos. Está en su último tiempo, yo siempre lo comparo con un partido de fútbol. Todos los jugadores de fútbol en los 5 últimos minutos del partido, ¿cómo es? Le dan todo por el todo, ¿no es cierto? Igual está Satanás, sabe que está en su último tiempo. Ya el tiempo se le acabó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacar todas sus armas. Y justamente por eso, las músicas seculares de hoy en día, aparte de estar pactadas por Satanás, porque se notan con la simbología que aparecen en las manos o la representación de las botas en forma de pezuña de cabra, de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Las zapatillas. Exacto. Etcétera, etcétera. También te hacen declarar cosas inadecuadas. Escucha la letra de las músicas. ¿Y qué te dicen, Santiago? O sea, ¿qué tú estás declarando con tu boca? Sí. Que el amor no existe, que eres una tal por cual, o que eres así, o que te metes con uno y con otro y lo ven normal. O sea, hay una degeneración del ser humano tan grande a través de redes sociales y a través de la música secular hoy en día, que todo va para peor. Y lo que a uno lo hacen declarar, hace justamente que declare todas esas barrabasadas, porque otras palabras no tienen. Porque tú estás declarando con tu boca, te estás enlazando a estas cosas que uno canta sin querer, ¿no? Porque está de moda o por alguna otra forma, ¿no? Es increíble cómo que de cómo Satanás se aprovecha de que nosotros no tenemos el conocimiento y nos utiliza para abrir esos portales y te enlazas esas almas. Te enlazas facilito. Mira cómo lo pone. Aparte él era el ángel, el querubín de alabanza de Dios. Entonces, ¿por dónde va a entrar él? Por la música, ¿sí? Por la música. ¿Y por la música no es que entra? Sí. Y con zapatito de algodón se mete por todos lados, porque así es Satanás. No sé si algo más de los espectáculos de conciertos quieres decir o... Bueno, definitivamente ahí hay pactos satánicos, porque, como te expliqué en un inicio, Satanás les ofrece riquezas, les ofrece fama, y se las da, ¿no? Se las da. Definitivamente mira a Bad Bunny cómo está, ¿no? Pero tenemos un ejemplo claro de cuando tú recibes a Cristo realmente. Mira a Daddy Yankee. Daddy Yankee ha recibido a Cristo y ha cambiado totalmente su música. Y está pasando, obviamente va a pasar por su proceso, porque como todos. Todo el mundo va a pasar por un proceso. Es un proceso el cual lo va a pasar dependiendo de él mismo. Sí. Pero Daddy Yankee, para mí, ha recibido a Cristo y está comenzando a caminar a su propósito y pasando su proceso. Sí. Son dos cosas diferentes, pero está en ese camino. Como todos nosotros, el primer amor, como se dice. Sí. Que queremos hacer varias cosas, todavía queremos cimentarnos o tener un fundamento claro, pero está en ese paso todavía. Pero mira, es bueno. Bad Bunny ha declarado públicamente que él ha hecho un pacto satánico. Hay varios ahí. Y bueno, como él ahí... Antes era oculto, ahora es no muy... No te puedo decir que son todos, porque de verdad que yo creo que sí, pero o inconscientemente, él lo ha declarado. Como tú, también. O sea, inconscientemente, tal vez no hicieron un pacto como tal. Exacto. O sea, lo que pasa es que tú tienes dos fases. O bien escuchas música secular, o estás con la música secular, o estás con la música de Dios. Porque tú no puedes estar en el medio porque se llaman tibios, y los tibios Dios los vomita de la boca. Entonces, o estás a un lado o estás al otro. Entonces, tú cantas música secular o cantas música cristiana, o música de Dios. No hay otra. Porque si tú cantas música secular o música del mundo, tipo Bad Bunny o reggaetón o lo que fuere del mundo, ¿qué declaras? ¿Bendición? ¿Estás declarando bendición realmente para tu vida? Yo, que yo recuerde la música secular cuando la escuchaba, no escuchaba mucha bendición que se diga, ¿eh? Más que nada era pura maldición. Sí. O por seguir el corazón, como se dice. Las películas también, ¿eh? No solamente las terror. Siempre te dicen, sigue tu corazón, la decisión de tu corazón, y la Biblia dice, ¿y qué no dice? sigas tu corazón. No sigas tu corazón, el corazón que es engañoso. Claro. Y bueno, hay muchas cosas. Y estamos ya a los últimos minutos. Ya para cerrar,
háblanos sobre las personas que se pueden ver, los curanderos, los espiritistas, las personas más que todo, no para ellos, para los curanderos como tal, porque ellos ya saben, sino los que tienen esa, todavía siguen esas tradiciones de pasar el cuy, pasar el huevo. Por ejemplo, mi familia no es cristiana, yo soy el primer cristiano de mi familia y mi pan me enseñó a cómo pasar el huevo a una persona, cómo se tiene que pasar, cómo se ve el huevo cuando lo revientas, qué significa, cuando es el frío, cuando es mal de ojo supuestamente, o las pulseritas que te ponen para mal de ojo. Las personas que buscan esto, que tienen este hambre A ver, de todo esto. acá hay bastante cosas. A ver. No necesitas ser brujo o hechicero o pactado para tú estar enlazado en la hechicería o en la brujería. Sí. Pasar el huevo, pasar el periódico, pasar el cuy, aparrarte la pitita roja o whatever, todo es hechicería, es brujería. Lo que pasa es que las personas lo ven como una costumbre, es un costumbrismo. Ojo, funciona, sí, funciona. ¿Por qué? Porque Satanás tiene poder. No es cualquier cosa Satanás, él tiene poder. Y él sí tiene que hacerte creer que pasándote el cuy te vas a curar, pues te va a curar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estás hipotecando ahí? Estás enlazando o estás hipotecando, mejor dicho, dedicando el alma de tu hijo o de tu nieto o tu propia vida a un demonio. Hasta en los horóscopos. Sí. ¿No te das cuenta que el patrón de conducta siempre es el mismo? Oye, Escorpión, todos son iguales. Cáncer, todos son iguales. Sagitario, iguales. ¿Por qué? Porque desde que nace ya vienen con ese encadenamiento, porque te encadenas a ese espíritu, a ese patrón de conducta, ya has encadenado. Y así como eso hay un montón de cosas. No necesitas ser un hechicero o un brujo para estar encadenado a Satanás o cometer actos de hechicería o de brujería. No necesitas ser brujo. Leerte las cartas, leerte el horóscopo, todo eso es hechicería. Es agorero, es brujería. Lo que pasa es que por desconocimiento todas las personas lo hacen. Sí. Pero, totalmente. Porque supuestamente es tradición. Exacto, pero la tradición, ¿de dónde viene? De nuestros antepasados, de Satanás. Del mundo. Viene del mundo. ¿Y el mundo de quién? ¿A quién rige la ley? ¿A quién pertenece Satanás? Satanás. Los reinos. Correcto. Entonces, por ende, va a ser que tú en tus creencias o las creencias de la abuelita o las creencias de la bisabuela, que es pasar el huevo, pasar el periódico, pasar el cuy, pasar etcétera, 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 ¿no? Y está siendo enlazado simplemente. Totalmente. Atado. Bueno, sí. Bueno, para cerrar, me gustaría que des un mensaje más que todo para los hombres de la casa, porque a nosotros como hombres nos dio un papel, un rol en la familia, diferente a la mujer, pero no es que sea mayor o menor, simplemente es un rol especial. Para la cámara, ¿qué le puede decir a esas personas, a los hombres más que todo, a los hombres de la cabeza de la familia, para que puedan tener cuidado con eso? Ok. Primero que nada, busquen de Dios. Busquen de Dios porque Él es el único que va a poder sostener tu hogar. Segundo, traten a su mujer como un vaso frágil porque eso es lo que nos manda la palabra. La mujer es nuestra ayuda idónea y está ahí para ayudarnos. Ella es el cuello en la familia. Si bien es cierto, tú eres la cabeza, pero obviamente si es que estás conforme a las leyes de Dios, ¿no? Porque imagínate una persona que no está conforme a las leyes, ¿a qué se va a sujetar la mujer? Sí. Tienes que estar conforme a las leyes de Dios. Pero mi mensaje en sí es busquen de Dios porque no hay nada más maravilloso ni nada más importante que tú le puedas dejar a tus hijos que el conocimiento de Dios. Eso es lo más importante, que tú dejes tu conocimiento en Dios a tus hijos, porque ellos a las finales van a hacer lo que tú haces. Si tú haces cosas negativas, ellos van a hacer cosas negativas. Por ende, si tú siembras palabra de Dios en ellos, la palabra nunca resta vacía, ellos van a seguir la palabra de Dios. Y darles, ¿no? Más conocimiento, buscar siempre sabiduría, de Dios. Sí, sabiduría no humana, sabiduría de lo alto. Y para finalizar, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para los hijos de Dios, o para los cuales alguna vez han tenido algún pacto, es la única manera de tú poder resistir, sometiéndote a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Tienes que someterte a Dios, tienes que estar ahí.
porque Satanás siempre va a estar ahí tocándote la puerta para molestarte. Pero tenemos a uno mayor que él, que es Dios, que ya lo venció en esa cruz y por eso está vencido y para siempre. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que va a ser de mucha bendición y realmente que de gran impacto. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por ti. Gracias a ustedes, por todo tu equipo de producción y esperemos que el mensaje pues llegue de forma correcta a todas las audiencias. Amén. Realmente que espero que puedan hacer el podcast que estaban hablando con Linda la vez pasada, el episodio, porque sé que va a ser de mucho impacto, de mucha bendición. Sí, lo vamos a hacer. Estamos ya a vísperas de lanzar el podcast y va a estar bastante bueno. Ahí vamos a hablar muchos temas, no solamente de la parte espiritual, sino va a haber enseñanza y muchas cosas que ahí lo dejo como incógnito para que puedan verlo. ¿Tienen el nombre ya pensado? En eso estamos del tema del nombre. Está bien. Muchísimas gracias por estar acá. Realmente estoy muy agradecido. Muchísimo y a todos ustedes también, que Dios los bendiga grandemente. Ok, nos vemos. Recuerden que gracias a Él somos restaurados. Nos vemos. Amén.